Público de la Octava, en días recientes hemos escuchado hablar mucho sobre violencia política de género. Esto debido a la denuncia que la senadora Xóchitl Gálvez presentó ante el INE en contra del presidente López Obrador, precisamente por presunta violencia política de género o en razón de género en su contra. Finalmente, la sentencia emitida por las autoridades electorales de nuestro país le ordenaron al presidente abstenerse de realizar cualquier manifestación, declaración, comunicado o publicación sobre la senadora Xóchitl Gálvez. Y bueno, para hablar de este tema, para debatirlo, en el octágono invitamos a dos mujeres que nosotros hicimos una solicitud a los equipos de campaña, tanto de Claudia Sheinbaum como de la senadora Xóchitl Gálvez, para hablar sobre este tema, porque las dos, pues, son mujeres y las dos han sufrido violencia política de género. Invitamos entonces a Joana Torres, que es diputada federal por el PAN y presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres, simpatizante de la campaña de Xóchitl Gálvez, y a Beatriz Contreras, periodista independiente, simpatizante de la 4T y simpatizante también de la candidatura de Claudia Sheinbaum. Gracias a las dos por aceptar esta invitación. Bueno, les hago la primera pregunta. El Tribunal Electoral le prohibió a López Obrador volver a referirse, volver a hacer cualquier tipo de referencia en sus mañaneras sobre la senadora Xóchitl Gálvez, esto como una medida cautelar por presunta violencia política de género en contra de ella. Te pregunto primero a ti, Beatriz, ¿qué opinas de esta medida cautelar establecida por el tribunal? A mí me parece que es bastante restrictiva y que se está violando la libertad de expresión del presidente López Obrador, ya que pues es bien sabido que incluso han habido otros procesos también en América Latina donde se utilizan estas instituciones como instrumento para dar golpes a los movimientos progresistas, y creo que ahora es lo que hemos visto ya tan característico que ha hecho la oposición, ¿no? Incluso me parece que es realmente triste porque se está utilizando un mecanismo que ha sido diseñado y que fue logrado que se tenga por la lucha de las mujeres, partidistas o no partidistas o militantes o no. Sin embargo, es un logro de la lucha feminista para que se reconozca la violencia política de Bien. género por todas las situaciones que se daban. Diputada, ¿coincides en esto? ¿Es una medida de censura en contra del presidente López Obrador? Desde luego que no coincido porque el presidente ha estado ocupando prácticamente todos los días de manera reiterada y sistemática para atacar a Xóchitl Gálvez, y ahora las instituciones conducentes le están marcando un alto, que por cierto no es el Tribunal Electoral, discúlpame que ahí lo señale, es el Instituto Nacional Electoral quien tiene las facultades de emitir las medidas cautelares, y esta medida cautelar no es una resolución de fondo, es decir, todavía no se está señalando que se trata de violencia política en razón de género. Son medidas que se dictan para evitar posibles daños de imposible reparación en un futuro. El Tribunal Electoral, a través de la Sala Regional Especializada, será quien determinará en una resolución definitiva lo conducente. En tu Otra cosa que me opinión, parece muy perdona importante. la interrupción, diputada, Adelante, adelante. en tu opinión, ¿hay violencia política de género en Me contra de parece la que senadora? sí, y me gustaría señalar el porqué. Primero, me gustaría especificar un acto que me parece sumamente incongruente del presidente de la República. Este procedimiento él lo conoce perfectamente, porque él ha hecho uso del procedimiento de queja a través de la calumnia cuando no deseaba que sus opositores hablaran algo de él, y asistía de la misma manera que lo está haciendo ahora una mujer como Xóchitl Gálvez al INE para que se le emitieran distintas medidas cautelares para que precisamente se dejara de mencionar algo en su contra. Y ahora, cuando lo utiliza una mujer bajo el procedimiento de la vía jurídica dual, que es instancia administrativa electoral y después jurisdiccional electoral, como es el tribunal, entonces sí señala que es una ley mordaza. Me parece Bien, sumamente incongruente. Beatriz,
¿No hay violencia política de género? ¿Tú lo podrías afirmar categóricamente que no hay violencia política de género ni el más remoto resquicio de ella en contra de Xóchitl Gálvez en las expresiones del presidente de la República? No, a mí me parece que no hay violencia política de género. Yo creo que todos hemos visto y sabemos que Andrés Manuel no podríamos decir que es feminista, sin embargo, sí ha llevado a cabo pues varias acciones en favor de las mujeres y yo creo que ese a lo mejor no es el tema, pero sí decir que han habido varias denuncias del presidente por parte de otras cuestiones debido a los actos que ha realizado Xochitl Gálvez. Y me parece que es algo que no ha sido solamente en contra de ella, sino en contra de diversos personajes que a lo mejor no coinciden con las ideas del presidente López Obrador. Ujú. Y yo creo que no por eso necesariamente vamos a decir que es violencia política de género. Incluso Bien. tan es respetuoso que está ahora respetando las medidas que se emitieron. Bien, en la sentencia a favor de Xóchitl hay citas textuales que sustentan la violencia política de género del presidente, pero también hay otras frases que no son citas textuales, que están mal parafraseadas. Y el presidente lo hizo notar en la mañanera del día martes y que suenan más graves de lo que en realidad dijo el presidente. Esto no representaría un sesgo en la resolución de las autoridades electorales, diputada Joana? Me parece que no, porque en primer lugar estamos hablando de una resolución que no es definitiva, es una medida cautelar que el propio presidente conoce y lo repito. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece muy claramente cuáles son los elementos. Primero, que exista una manifestación, un acto, una omisión. Segundo, que sea con el objeto de inhibir el ejercicio de la participación política de las mujeres. Y tercero, que sea en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Yo quisiera atender muy bien esta situación, que las mujeres no tenemos voz propia, que se invisibilice nuestra carrera, la experiencia, las capacidades para poder buscar puestos que tradicionalmente han sido ocupados por hombres, puestos de poder. Y dicho sea de paso, a los hombres no se les está cuestionando de ninguna manera esto, pero a las mujeres sí, que existen hombres detrás de nosotras que nos malaconsejan, que nos dicen, esto es algo que ya se había visto y justamente son pretextos utilizados para que se nieguen los derechos políticos de las mujeres. ¿Por Bien. qué las mujeres tenemos menos tiempo para poder ejercer nuestro derecho al voto a comparación de todo el mundo, para ser votadas? Porque los legisladores constituyentes de 1917 señalaban exactamente lo mismo que señaló el presidente López Obrador, que estamos siendo mal aconsejadas, que nuestros padres, que nuestros abuelos, que nuestros hermanos, que nuestro marido son los que influyen y nos manipulan. Y es exactamente lo mismo que está Bien. diciendo en este momento, pero ahora son los conservadores neoliberales y los empresarios. Gracias, diputada. Beatriz, ¿qué respondes a esto? A mí me parece que justamente Joana da en el punto al decir que es cuando se violan los derechos políticos de las mujeres que han sido invisibilizadas. Y creo que por eso Xochitl no encaja en este caso, porque el presidente también ha exhibido a Santiago Krill, ha exhibido a Enrique de la Madrid, que son otros personajes que también están buscando acceder a estos puestos que sí han sido tradicionalmente de hombres, pero que además ahora también vemos que hay otras candidatas y que además pues se ha estado exhibiendo a estos personajes, no solamente a Xochitl Gálvez. Entonces me parece que podrían acusar otro tipo de cosas, pero específicamente en este caso la violencia política de género creo que le están instrumentalizando y le están haciendo mal. Incluso justo como ya lo señala, que es una medida que el presidente conoce, me parece que esto es estrictamente legal, pero está permeando en la esfera pública más allá de esta parte de no solamente no mencionar a Xochitl Gálvez, ¿no? Sino que el presidente ha tenido una política donde todo lo público se hace más público y es de todos los personajes, ¿no? Porque a mí me parece que La gran justamente diferencia que tiene enfrascarlo Beatriz en en el Xochitl. caso de la senadora es que está señalando que hay hombres que la manipulan, está señalando que hay hombres que son las que la están utilizando, está señalando que hombres la pusieron ahí porque ella venía o viene de orígenes indígenas o viene de un pueblo. Eso es utilizar a las mujeres como si fueran una cuota. Eso es señalar que las mujeres no tenemos pensamiento propio, que no tenemos capacidad, que no tenemos trayectoria y que no Pero
el presidente ciencia. no dijo Y que eso era no se está porque tenía realizando en el orígenes mismo de los sentido en el pueblos caso de los originarios. demás, en el caso de los demás hombres que se encuentran en esta contienda, únicamente a través de las mujeres. Ese es justamente el problema. Si fuera tal como lo está señalando Beatriz, que se está especificando lo mismo de todos los demás hombres que están siendo manipulados, que los están poniendo porque están saliendo porque ellos salieron del pueblo, que están siendo mal aconsejados, entonces ya estaríamos hablando de algo que no tiene género. Pero cuando se trata de las mujeres, sí es exponencialmente diferente, porque son exactamente los mismos argumentos que tú Bien. puedes encontrar en cualquier mujer en el diario oficial de Bueno, los pero debates de no se democracia dijo que constituyente de específicamente sea por el 1917. hecho de ser Y con mujer, que es ello lo que es que se han necesitas para negado los encuadrar en derechos la políticos. violencia política Déjenme de plantear género. otra pregunta, por favor, porque se nos Adelante. termina el tiempo y me parece que es importante. La oposición ha hecho manifestaciones de violencia política de género en contra de Claudia Sheinbaum. Hay expresiones de Lili Telles y Kenia López Rabadán, donde han dicho que AMLO es quien está detrás de ella. Mariana Gómez del Campo le ha llamado marioneta. Jesús Zambrano le llamó muñeco de ventrílocuo. Sandra Cuevas llamó a partirle la madre a Claudia Sheinbaum en una plaza pública. ¿A qué se debe, diputada? Te lo pregunto primero a ti. ¿A qué se debe que toda la atención se centre hoy en Xóchitl Gálvez como si fuese la única víctima de violencia política de género y no se hable de otros casos como este? Estas expresiones que acabamos de escuchar constituyen violencia política de género en contra de la ex jefa de gobierno o no constituyen violencia política de género. Y si sí constituyen, ¿por qué no estamos hablando también de ellas? Se debe a una cuestión sumamente simple, a que Xóchitl Gálvez sí asiste para defender sus derechos porque sabe que son derechos de interés público, que no únicamente le afectan a ella, sino también afectan a todas las mujeres y por eso se ejercen acciones tuitivas. Es decir, una vez que se resuelve a través de ella si se trata o no se trata de violencia política en razón de género, se puede proteger a otras mujeres que tienen influencia sobre sus perpetradores de violencia respecto al presidente y que después las pueden violentar porque resultan incómodas para los seguidores del presidente de la República, para otros servidores públicos. Entonces, justamente es lo que se debe de hacer. Todas las mujeres, incluyendo desde luego a la doctora Claudia Sheinbaum, que consideren que están siendo violentados o transgredidos sus derechos, pueden acudir con Bien, las instancias ¿tú consideras, correspondientes. Y la diputada, verdad es que que, dame Claudia Sheinbaum un ha sido segundito, la víctima de verdad es violencia que política de tenemos género o no? suerte de que el INE todavía exista, porque si fuera por el presidente o si fuera por su propio partido político, ya no habría una instancia a la cual acudir para justamente acusar este tipo Bien. de violencia política. ¿Tú consideras que Claudia Sheinbaum ha sido víctima de violencia política de género por parte del PRI, del PAN, del PRD, de personas de esos Tendríamos partidos? que conocer exactamente cuál es el contexto. Los estudios de violencia política y de cualquier tipo de violencia son estudios interdisciplinarios. No es únicamente la condición de mujer, son condiciones económicas, educativas, sociales, en Bien, fin, jurídicas, son de todo tipo que tienen que ser estudiadas a través de la perspectiva de género y con un enfoque ok. interdisciplinario por las Me, instituciones me correspondientes. gustaría escuchar una respuesta más clara, un sí o no, pero bueno, Beatriz, tú dinos, a ver, en tu opinión, tú dijiste que no era violencia política de Es género que la no que se somos ejerció juzgadoras. contra Xóchitl, pero ¿qué nos dices de la que pues presuntamente ha sido ejercida en contra de Claudia? Pues a mí me parece que no está de más revisar un contexto económico, social o político cuando le dicen a Claudia Sheinbaum que es la calca de AMLO o que es la cargada o que es la favorita. Me parece que es incluso totalmente explícito donde puedes revisar sin ser jueces, porque no somos jueces y no estoy emitiendo una resolución, pero sí decir que hay violencia política de género en todas esas manifestaciones y entonces qué derechos se van a respetar solamente cuando los denuncias o cuando no. Y bajo la misma premisa, yo que veo todas las mañaneras en el mismo contexto, el presidente López Obrador ha estado diciendo que se ha pues utilizado a Xochitl como instrumento por parte de una campaña y no me parece incluso que sea comparable con lo que le han dicho a Claudia Sheinbaum. De todas las expresiones que dijiste, nada más te Bueno, faltó que le hicieron trending topic yo de que es calca
de Yo López solamente Obrador. quiero lamentar en este debate, porque en mi opinión ha habido violencia política de género en ambos casos en contra de ambos personajes. Y creo que el problema de toda esta discusión es que solo vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, y creo que eso dificulta que avance. Hay que Bueno, muchas gracias, gracias.